Destino. Rebecca Armstrong siempre ha creído que el amor a primera vista es un mito, una ilusión romántica inventada para novelas y películas. A sus 20 años, ha aprendido a desconfiar de los arrebatos del corazón. Para ella, los sentimientos deben construirse paso a paso, con lógica y certeza, no en cuestión de segundos. Su mejor amigo, Enga Sabarid, suele burlarse de su escepticismo, asegurando que un día alguien derribará esas murallas. Rebecca sonríe, convencida de que eso jamás ocurrirá. Todo cambia una mañana cualquiera, en un autobús cualquiera. Entre el ruido de motores y conversaciones apagadas, una joven desconocida sube y toma asiento frente a ella. Sus miradas se cruzan apenas un instante, pero algo ocurre en el interior de Rebecca. Un vértigo extraño, un pulso desbocado, la sensación de que el tiempo se detiene. Asustada, baja del autobús sin siquiera preguntar su nombre. Durante meses, se repite que no fue real, que fue producto de su imaginación. La entierra entre rutinas, convencida de que la olvidará. Un año más tarde, Eng le presenta a su nueva novia, Sarocha Chankima, una joven encantadora, misteriosa, y exactamente la misma chica del autobús. Para Rebecca es como recibir un golpe en el pecho. El destino parece burlarse de ella. Intenta sonreír, intenta fingir que no pasa nada, pero la atracción que siente hacia Sarocha crece con cada encuentro. Entre risas compartidas, silencios incómodos y miradas que dicen más de lo que deberían, Rebecca se enfrenta a la batalla más dura de su vida: luchar contra un sentimiento que nunca quiso tener. Sabe que ceder significaría traicionar a su mejor amigo, pero también descubre que reprimirlo la consume poco a poco. Y mientras el lazo entre ella y Sarocha se tensa en secreto, Eng permanece ajeno, confiado en que su novia y su mejor amiga nunca podrían herirlo. Lo que comenzó como una casualidad en un autobús se convertirá en un torbellino de emociones, deseo y culpa, porque hay amores que parecen destinados, aunque lleguen en el momento más prohibido. Capítulo 1. El espejismo. Rebecca Armstrong siempre decía que el amor a primera vista era como un espejismo en el desierto. Uno lo confunde con agua porque está desesperado, pero en realidad, no hay nada más que aire caliente jugando con la vista. Era su frase favorita cuando sus amigas hablaban de enamoramientos súbitos, de esos que nacen de un cruce de miradas en la calle o en una cafetería. Ella no se reía de esas historias, pero tampoco se dejaba conmover. En su opinión, lo único que producían esos encuentros eran ilusiones pasajeras, un entusiasmo que se apagaba con la misma velocidad con la que había aparecido. Con el tiempo había aprendido a protegerse. Su madre solía decirle que desde niña tenía una mirada profunda, de esas que parecían analizarlo todo, incluso las emociones de los demás. Rebecca había heredado la sensibilidad de su madre, pero también la lógica férrea de su padre. Entre ambas fuerzas había crecido, oscilando entre la necesidad de sentir y el miedo a equivocarse. A los 26 años, había concluido que el amor verdadero no aparecía de repente, sino que se construía lentamente, como una casa, ladrillo a ladrillo, palabra tras palabra, hasta que un día se miraba el resultado y se reconocía como propio. Era una mañana cualquiera de otoño en Madrid. El viento agitaba las hojas secas en la avenida y Rebecca, con un café en la mano y el abrigo ajustado, caminaba rumbo a su trabajo en una editorial pequeña. Le gustaba empezar el día temprano, llegar antes que los demás para tener un rato de silencio frente a los manuscritos. Sus compañeros solían decir que tenía un aire distante, casi inaccesible, pero en realidad ella disfrutaba del silencio porque en él podía ordenar sus pensamientos. La rutina era su refugio. Cada día tomaba el mismo camino, cruzaba la misma plaza, saludaba al portero del edificio que siempre le guiñaba un ojo. La seguridad de esos gestos repetidos la protegía de sobresaltos. Lo imprevisible trae problemas, se repetía, convencida de que mantener todo bajo control era la mejor forma de vivir. Y en el terreno de las relaciones, esa convicción era aún más fuerte. Su historial amoroso, aunque breve, estaba marcado por decepciones. Un par de noviazgos en la universidad, una relación intensa que terminó en traición, y varios intentos fallidos de algo más que nunca cuajaron. El recuerdo de esas heridas le había dejado una lección que repetía como mantra: no entregues el corazón a quien no se lo ha ganado con tiempo y constancia. Esa tarde, mientras revisaba un manuscrito sobre historias románticas, Rebecca sonrió con ironía. El texto narraba el flechazo de una pareja que se encontraba en un aeropuerto,
y decidía cambiar su destino para no separarse nunca más. Cerró el libro con un suspiro. Ojalá la vida fuera tan fácil, murmuró, acomodándose en su silla. El sonido de su móvil la sacó de su ensoñación. Era un mensaje de Eng a Sabarit, su mejor amigo desde hacía años. Eng era lo opuesto a ella. Espontáneo, divertido, siempre dispuesto a creer en lo imposible. Su amistad era la mezcla perfecta entre la cordura y el caos. Eng, cena esta noche. Tengo historias jugosas que contarte. No digas que no. Rebeca sonrió. Sabía que no podría negarse. Eng era una especie de hermano mayor para ella. Aunque tenían la misma edad, lo había conocido en la universidad, y desde entonces, se habían vuelto inseparables. En más de una ocasión, él había intentado convencerla de que debía abrirse al amor, de que no podía seguir viviendo como si las emociones fueran peligrosas. Ella siempre respondía con sarcasmo, pero en el fondo agradecía esa insistencia. Esa noche, en un restaurante pequeño de Lavapiés, Eng llegó con su sonrisa característica y una bufanda roja que contrastaba con su chaqueta negra. Siempre llamaba la atención, ya fuera por su forma de vestir o por la energía que desprendía. ¿Sabes qué pienso?, le dijo apenas sentarse, que un día vas a conocer a alguien, y se te va a caer todo ese muro de racionalidad en cuestión de segundos. Rebeca arqueó una ceja, divertida, otra vez con tu profecía del amor a primera vista. No es profecía, es realidad. Le pasa a todo el mundo tarde o temprano, pues a mí no. Y si alguna vez me pasa, prométeme que me darás un bofetón para que despierte. Rieron. Eng pidió vino. Ella optó por agua. Durante la cena hablaron de todo. Del trabajo, de viejas amistades, de la última película que habían visto. Pero inevitablemente, como siempre, la conversación volvió al tema del amor. Te lo digo en serio, Beck, dijo Eng, inclinándose hacia ella. No puedes vivir huyendo. El amor no se elige, te golpea cuando menos lo esperas. Rebeca clavó los ojos en su copa. Quería creerle, pero su experiencia le gritaba lo contrario. Lo miró y sonrió con ternura. Eres un soñador, y tú una incrédula. Pero ya verás. Aquella noche, al regresar a su apartamento, Rebeca se tumbó en la cama con una mezcla de cansancio y pensamientos dispersos. La ciudad vibraba detrás de su ventana, pero en su interior había un silencio extraño, como si una voz le susurrara que algo estaba por cambiar. Cerró los ojos y trató de ignorarlo. No sabía aún que esa certeza de Eng, esa profecía que ella había ridiculizado, estaba a punto de cumplirse, y que cuando llegara el momento, ningún muro sería lo bastante fuerte para protegerla. Capítulo 2. Historias que no cree. Rebecca Armstrong nunca se consideró una mujer cínica. No se burlaba de las parejas felices ni les negaba el derecho a sentirse como se sentían. Lo que sí hacía era levantar una muralla entre esas historias y ella misma, como quien escucha un cuento fantástico, interesante, conmovedor incluso, pero irreal. Y si alguien le preguntaba por qué era tan escéptica con el amor, siempre tenía lista la misma respuesta: porque no creo en milagros, y mucho menos en los que aparecen con un cruce de miradas. Era sábado por la mañana, y el café de la calle Serrano estaba repleto. Ella había quedado con Clara y Miriam, dos de sus amigas más cercanas. Desde los años de universidad, tenían la costumbre de verse al menos una vez al mes para ponerse al día. Esa mañana el tema, como casi siempre, derivó hacia el amor. Te lo juro, Beck, fue instantáneo, decía Miriam, con los ojos brillantes, casi adolescentes a pesar de que ya bordeaban los 30. Estaba en la panadería, él pidió lo mismo que yo, y cuando me miró sentí, no sé cómo explicarlo, como electricidad en la piel. Clara rió, removiendo su café. Eso se llama hambre, querida. No, en serio, fue diferente. Ese mismo día me invitó a salir y bueno, aquí estamos. Llevamos 3 meses, y cada día estoy más convencida de que lo que sentí fue real. Rebeca arqueó una ceja, jugando con la cuchara entre los dedos. ¿Y si resulta que en 2 meses te deja de contestar los mensajes? ¿O que es un encantador de serpientes con otras 5 mujeres esperando su turno? Ay, siempre tan negativa, replicó Miriam, aunque sin perder la sonrisa. No todos los hombres son como los que tú has conocido. El comentario cayó como un dardo en el centro de la mesa. Clara trató de suavizarlo cambiando de tema, pero Rebeca no se molestó. Al contrario, se inclinó hacia atrás y suspiró. No es negatividad, es estadística. Yo ya pasé por ahí. Sé lo fácil que es confundirse cuando una chispa inicial te nubla el juicio. Clara la observó en silencio. Conocía a Rebeca desde hacía más de 10 años, y sabía que esa dureza era en realidad una coraza.
Recordaba perfectamente lo mal que lo había pasado tras su relación con Álvaro, aquel periodista que le prometió el mundo, y al final se lo quitó todo con una traición miserable. A lo mejor deberías darle otra oportunidad al amor, dijo Clara, con voz suave. No digo que no quiera amar, respondió Rebeca. Solo digo que el amor verdadero no aparece de repente, no se te planta delante en un segundo. Es algo que se construye, que se prueba con el tiempo. Miriam hizo un gesto exagerado de rendición. Está bien. Ya sabemos que contigo no sirve de nada discutir, pero cuando te pase, porque te va a pasar, nos vas a llamar llorando, y nosotras no te vamos a consolar, solo vamos a reírnos. Las tres rieron juntas, y durante unos minutos el tema se diluyó en chismes de trabajo y planes de vacaciones, pero Rebeca quedó con esa frase resonando en la cabeza. Cuando te pase. De regreso a casa, con la bufanda apretada contra el cuello, y las manos frías, recordó sus antiguos romances. No fueron muchos, pero cada uno había dejado cicatrices. El primero, en la universidad, había sido un entusiasmo juvenil que terminó en decepción. El segundo, más serio, le enseñó lo fácil que era ilusionarse con promesas que nunca se cumplirían. Y el tercero, Álvaro, ese había sido el golpe más duro. Había creído en él, en su inteligencia, en su manera apasionada de hablar del futuro, pero descubrió que había otra mujer, que todo lo que construyeron estaba sostenido en mentiras. Desde entonces, cada vez que alguien hablaba de conexiones instantáneas, a ella le sonaba a trampa. Esa noche, mientras cenaba sola en su apartamento, recibió una llamada de Eng. Él siempre aparecía en el momento justo, como si tuviera un radar especial para detectar cuando ella se hundía demasiado en sus pensamientos. ¿Qué haces?, preguntó con su tono desenfadado. Nada, cenando. Perfecto, entonces puedes escucharme. He conocido a alguien en una galería de arte. Me preguntó por un cuadro y terminamos hablando 2 horas. Rebeca sonrió. Déjame adivinar. ¿Crees que es la mujer de tu vida? Exacto. Y antes de que lo digas, sí, puede ser a primera vista. ¿Nunca te cansas?, rió ella. Jamás. Alguien tiene que compensar tu incredulidad. Eng era el polo opuesto, siempre dispuesto a lanzarse de cabeza en un romance. Rebeca lo quería precisamente por eso, porque su visión optimista del mundo era lo que equilibraba su propio escepticismo. Pero, al colgar, se quedó pensando en lo fácil que parecía para él creer, entregarse, arriesgarse, y en lo duro que era para ella. La noche se alargó con un libro en las manos, pero las palabras se desdibujaban en la página. En su mente, la frase de Miriam volvía una y otra vez. Cuando te pase. Ella estaba convencida de que nunca le pasaría, pero el destino, silencioso, ya se estaba preparando para demostrarle lo contrario. Capítulo 3. El muro invisible. Rebecca Armstrong tenía un don que, al mismo tiempo, era su condena. La capacidad de analizarlo todo hasta el último detalle. Sus amigos decían que era como una arquitecta de las emociones, capaz de ver dónde estaba cada grieta, cada posible fisura, cada amenaza de derrumbe. Lo hacía de manera natural, sin proponérselo. Pero esa tendencia a diseccionar los sentimientos le impedía dejarse llevar. Donde otros veían magia, ella veía riesgo. Donde otros sentían un impulso, ella levantaba un muro. Ese muro no apareció de un día para otro. Era una construcción lenta, nacida de experiencias que la habían marcado desde pequeña. Rebeca recordaba con nitidez las discusiones de sus padres cuando era niña. Su madre, romántica hasta los huesos, creía que el amor podía salvarlo todo. Su padre, pragmático y reservado, pensaba que la vida era más sencilla si no se mezclaba tanto el corazón con las decisiones importantes. De niña, Rebeca se sentaba en las escaleras y escuchaba esas discusiones sin que ellos supieran que estaba allí. Aprendió pronto que el amor no siempre bastaba para sostener un hogar, y cuando la separación finalmente llegó, años más tarde, ella tomó partido, sin darse cuenta. Eligió la lógica de su padre. Prefería el terreno firme de la razón a la incertidumbre de las emociones que podían romperte en pedazos. Ya de adulta, ese aprendizaje se tradujo en relaciones fallidas. Nunca permitió que nadie atravesara del todo sus defensas. Había hombres que se habían quedado en la superficie, intentando con halagos y promesas, pero se cansaban pronto de sus silencios. Otros la acusaron de fría, incapaz de entregarse. Y lo cierto era que Rebeca sí deseaba amar, pero le aterraba lo que podía pasar si se rendía completamente. Por eso había construido ese muro invisible que la protegía,
una muralla de sarcasmo y prudencia que ahuyentaba los riesgos. Esa mañana de domingo, mientras caminaba por el retiro con los auriculares puestos, pensaba en todo eso. El parque estaba lleno de familias, parejas de la mano, niños corriendo entre las hojas. Rebeca los miraba con una mezcla de ternura y distancia, como si pertenecieran a un mundo que no era el suyo. Se detuvo junto a un banco vacío y se sentó, observando a una pareja de ancianos que caminaban despacio, apoyándose el uno en el otro. No pudo evitar preguntarse qué se sentiría tener una vida compartida de esa forma, qué clase de confianza era necesaria para llegar juntos a la vejez. Ella siempre había pensado que no era el amor lo que sostenía esas uniones, sino la decisión consciente de cuidarse mutuamente a pesar de todo. Sacó un cuaderno de su bolso y comenzó a escribir, como solía hacer cuando los pensamientos se le agolpaban. No era un diario propiamente dicho, sino un espacio de desahogo. Ese día escribió: dicen que el amor es un salto al vacío, yo no salto, me aferro al borde y miro abajo, aterrada. Prefiero el suelo firme, aunque sea solitario. Tal vez soy cobarde, tal vez solo soy realista. Cerró el cuaderno de golpe, como si quisiera silenciarse a sí misma. Más tarde, por la noche, recibió otra llamada de Eng. Era casi un ritual, él contándole sus aventuras románticas, y ella respondiendo con ironía. Tienes que dejar de vivir encerrada, Beck, decía él con entusiasmo. No todo el mundo te va a romper el corazón. No todo el mundo, pero algunos sí. Y con uno que lo haga es suficiente para que aprendas a desconfiar. ¿Sabes cuál es tu problema?, insistió Eng, que confundes protegerte con esconderte. Esas palabras la tocaron más de lo que quiso admitir. Al colgar, se quedó mirando el techo de su habitación, con las luces de la ciudad filtrándose por la ventana. Era cierto que se escondía. ¿Era su muro una defensa legítima o una prisión? Intentó dormir, pero los recuerdos regresaron. Recordó a Álvaro, aquella traición que aún dolía. Recordó a su madre llorando cuando su padre se fue de casa. Recordó la niña que había sido, escondida en la escalera, jurándose a sí misma que nunca sufriría de ese modo. Y entonces entendió algo que siempre había sospechado. El muro no estaba solo para evitar el dolor, también estaba para evitar la esperanza, porque, si se permitía creer en algo tan imprevisible como el amor a primera vista, ¿qué haría con la niña que un día se prometió no volver a llorar por culpa de alguien? La madrugada se la llevó entre pensamientos enredados, una mezcla de miedo y resignación. No podía saberlo, pero la vida ya había puesto en marcha el engranaje que haría tambalear ese muro invisible. Pronto, muy pronto, iba a descubrir que ninguna muralla es eterna. Capítulo 4. El refugio de la rutina. La rutina era el lenguaje secreto en el que Rebecca Armstrong había aprendido a sentirse segura. Desde que despertaba hasta que volvía a la cama por la noche, cada gesto, cada trayecto y cada decisión formaban parte de un entramado silencioso que la protegía del caos del mundo exterior. Su despertador sonaba todos los días a las 7 de la mañana, incluso los domingos, aunque se permitiera apagarlo y quedarse mirando el techo un rato más. Se levantaba, ponía a calentar agua para el café y encendía la radio en la emisora de noticias. Mientras el aroma amargo llenaba la cocina, ella repasaba la agenda del día, como si necesitara asegurarse de que nada escapaba a su control. Después venía la caminata hasta la oficina, siempre por la misma ruta: cruzar la plaza, pasar frente a la panadería donde nunca entraba porque temía tentarse con el olor a croissants recién hechos, y doblar hacia la avenida donde estaba la editorial. Saludaba al portero con un gesto breve. Entraba, subía al tercer piso y se acomodaba en su escritorio antes de que llegaran los demás. Ese ritual matutino se había convertido en su refugio. Mientras otros buscaban emoción en lo inesperado, ella encontraba paz en lo previsible. La seguridad es un lujo que no pienso perder, solía decirse, aunque en el fondo sabía que era también una excusa. En la editorial, Rebecca trabajaba como correctora. Su labor consistía en leer manuscritos y detectar errores, incoherencias, repeticiones. Era un trabajo minucioso que a muchos les habría parecido tedioso, pero a ella le resultaba reconfortante. Encontrar fallas y corregirlas le daba la ilusión de que todo podía ser ordenado, incluso las historias más caóticas. Aquella mañana estaba revisando una novela romántica cuando se encontró con un pasaje que la hizo rodar los ojos. Ella lo vio entrar en la cafetería y supo, sin dudas, que su vida acababa de cambiar para siempre. Rebecca subrayó la frase con el bolígrafo rojo y escribió al margen:
excesivamente melodramático. Se quedó mirando esas palabras. Parte de ella reconocía que había lectores que se derritirían con esa escena, pero otra parte se rebelaba. ¿Cómo podía alguien saber algo así de inmediato? ¿No era más honesto mostrar el desconcierto, la incertidumbre, la duda? Cerró el manuscrito con un chasquido, harta de lo que consideraba un cliché. ¿Otra historia de flechazo instantáneo?, preguntó su compañera Laura, que acababa de llegar con un café humeante en la mano. ¿Cómo lo adivinaste?, respondió Rebeca, esbozando una sonrisa cansada. Te conozco la cara. Esa expresión de esto no me lo creo ni en broma. Ambas rieron. Laura era de esas personas que creían en los grandes gestos románticos, en las coincidencias cósmicas. Solía decir que su sueño era que un desconocido le dejara una carta en la mesa de un café, y que esa carta cambiara su destino. Yo no necesito cartas mágicas, replicó Rebeca. Prefiero un café compartido cada mañana con alguien que se quede. Laura suspiró. Eres demasiado lógica. Un día vas a darte cuenta de que no todo se puede planear. Rebeca se encogió de hombros y volvió a sus papeles. Era más fácil perderse en las correcciones que abrirse a esa conversación. Al salir de la oficina al final de la jornada, siguió su recorrido habitual hacia casa. Pasó frente al mismo kiosco, saludó al mismo perro callejero que siempre dormía junto a la farmacia, y llegó a su edificio a la misma hora de siempre. En el ascensor, se miró en el espejo. Tenía el pelo recogido en un moño suelto, las ojeras apenas disimuladas por maquillaje. Soy predecible hasta en mi reflejo, pensó con una media sonrisa. Encendió la televisión para acompañar la cena, aunque no le prestó atención. Lo importante era el ruido de fondo, una compañía que llenaba el silencio de su apartamento. Mientras cortaba las verduras para la ensalada, recordó una frase que su madre le había repetido cientos de veces. La rutina puede ser un ancla o una cárcel. En ese momento, no supo decir cuál de las dos era para ella. A media cena, recibió un mensaje de Eng. Eng, ¿sabías que en Tailandia dicen que si piensas mucho en alguien es porque esa persona está pensando en ti al mismo tiempo? Rebeca, qué tontería. Eng, no es tontería, es destino. Rebeca, lo único que es destino es que tú siempre intentes convencerme de esas cosas. Eng, y lo voy a lograr, ya verás. Rebeca sonrió a la pantalla del móvil. Eng era, de alguna manera, su excepción dentro de la rutina. Con él podía romper un poco la rigidez, sin sentirse amenazada, pero al mismo tiempo, sabía que incluso en esa amistad se mantenía dentro de los límites seguros. Eng nunca le pediría más de lo que ella podía dar. Después de cenar, se acomodó en el sofá con un libro entre las manos. El ruido de la ciudad se filtraba por la ventana, pero dentro reinaba la calma. La rutina, pensó, era como una manta, a veces demasiado pesada, pero siempre cálida. Cerró los ojos unos segundos, y se dejó llevar por la sensación de control, sin saber que, muy pronto, un encuentro fortuito iba a desgarrar esa manta en 1000 pedazos, porque, aunque ella se empeñara en creerlo, el refugio de la rutina no la protegería de todo. Capítulo 5. El espejo de las dudas. El otoño había comenzado a teñir la ciudad de tonos ocres y dorados, como si los árboles se despidieran lentamente de un verano que se resistía a desaparecer. Rebeca caminaba por las calles, con la bufanda ajustada al cuello, escuchando el crujir de las hojas secas bajo sus botas. Ese sonido, que a muchos les parecía melancólico, a ella le ofrecía cierta calma. Era el único lugar donde podía pensar en silencio, sin que nadie la interrumpiera, sin que su madre le recordara que debía abrir su corazón, o que su mejor amigo Eng insistiera en que se estaba perdiendo de experiencias. Ese día, sin embargo, la calma se le escapaba de las manos. Algo rondaba en su cabeza desde hacía semanas, una inquietud sutil, que se deslizaba entre pensamientos como un rumor, que no quería escucharse en voz alta. Había empezado a tener sueños extraños. Siempre la misma escena. Ella estaba en un autobús lleno de gente, pero nadie tenía rostro. Los pasajeros eran siluetas borrosas, sombras que se movían sin mirarla. Entonces, de repente, aparecía una figura al otro lado del pasillo. Una chica, joven, de ojos oscuros y sonrisa tranquila. La desconocida no decía nada, pero sus labios se curvaban en un gesto sereno, y Rebeca sentía un calor extraño en el pecho, como si hubiera encontrado algo perdido desde hace mucho tiempo. Antes de poder acercarse, el autobús se detenía, y la figura desaparecía. Rebeca siempre despertaba con el corazón acelerado. No sabía por qué esa ensoñación la perturbaba tanto,
si al fin y al cabo no era más que un sueño sin sentido, pero en su interior, había empezado a temer que aquella figura onírica representara, justo lo que llevaba tanto tiempo negando, la posibilidad de enamorarse de alguien al primer encuentro, de sentir una conexión sin explicaciones. No murmuraba a menudo, mirándose en el espejo del baño, eso no existe. El espejo se había convertido en su juez más severo. Allí, frente a su reflejo, se obligaba a repetir las certezas que sostenían su mundo, que el amor se construía, que los arrebatos eran fugaces, que lo suyo no era miedo sino sensatez, y sin embargo, cada vez que veía el leve temblor en su propia mirada, sabía que una parte de ella dudaba. Eng había notado su distracción, aunque lo disimulaba con bromas. Una tarde de sábado, la arrastró a una cafetería cerca de la universidad. «Te veo rara», Beck le dijo mientras revolvía su café con exageración, más distraída de lo normal. «Y eso ya es mucho decir». «Estoy bien», respondió ella, evadiendo sus ojos. «Bien», Eng arqueó las cejas. «Bien para ti significa estoy pensando demasiado en algo y no quiero contarlo». Ella sonrió apenas, reconociendo la verdad en esas palabras. Eng era su amigo desde hacía años, y aunque discutían como hermanos, sabía leerla como nadie. «Es solo que últimamente pienso demasiado en si lo que siento es miedo o convicción». «¿Miedo a qué?». Rebeca bajó la vista hacia la taza entre sus manos, observando cómo el vapor se deshacía en el aire. Dudó en responder, pero al final se atrevió. «A entregarme, a sentir algo que no puedo controlar». Eng no se burló esta vez, la miró con seriedad, como pocas veces lo hacía. «El amor no se puede controlar, Beck, esa es la gracia y el problema». Ella frunció el ceño, molesta por lo simple que él lo veía todo. «Pero tiene que haber una lógica, ¿no? No puedes sentir algo profundo por alguien que acabas de conocer». «¿Y si sí?», replicó él, encogiéndose de hombros. «¿Y si un día alguien se cruza en tu camino y te cambia la vida en un instante?». Rebeca negó con la cabeza. No quería imaginarlo. Ese escenario la desarmaba demasiado. Esa noche, frente al espejo de su habitación, volvió a cuestionarse. El reflejo la miraba con una mezcla de desafío y cansancio. «No creo en el amor a primera vista», repitió en voz baja, casi como una plegaria, pero las palabras empezaban a sonar huecas, como si no tuvieran el mismo peso que antes. Cerró los ojos y recordó el sueño, la figura en el autobús, la sensación de calor, la paz en la mirada desconocida. Era absurdo, pero aquella imagen la estaba persiguiendo incluso cuando estaba despierta. Dejó escapar un suspiro y se tumbó en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real, no miedo a estar sola, sino miedo a que el destino tuviera preparado para ella algo que escapaba de su control. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños detalles que aumentaban su inquietud. En la universidad, se sorprendía mirando de reojo a desconocidos, como esperando reconocer en alguno de ellos a la figura de su sueño. En el autobús, no podía evitar buscar con la mirada entre los pasajeros, y cada vez que no la encontraba, un vacío se instalaba en su pecho, como si algo faltara. «Estás perdiendo la cabeza», se repetía, pero la sensación de estar al borde de un descubrimiento no la abandonaba. Una tarde de lluvia, mientras regresaba a casa, volvió a ver su reflejo en la ventana del autobús. Por un instante, le pareció que no era ella quien la miraba, sino una versión distinta, una Rebeca más vulnerable, más abierta al deseo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, el espejo, el sueño, las miradas. Todo parecía conspirar contra su certeza. Rebeca no podía saberlo, pero el destino ya estaba en movimiento, y aunque aún faltaba para que su vida se cruzara con la de aquella desconocida en el autobús de verdad, una parte de su corazón ya había empezado a rendirse. Capítulo 6. El refugio de los libros. Rebeca nunca se había considerado una persona especialmente vulnerable. Siempre había pensado que la fortaleza residía en el control de uno mismo, en la capacidad de ordenar las emociones, de trazar límites, de no dejarse arrastrar por los vaivenes de la vida. Pero aquella semana comenzó a descubrir lo frágil que era su aparente seguridad. Desde la mañana en que se sorprendió a sí misma buscando con desesperación los ojos de aquella desconocida en el autobús, no había logrado dormir bien. Se acostaba tarde, con la mente enredada en imágenes que intentaba apartar, y despertaba temprano, con un vacío extraño en el pecho. Lo más desconcertante era que no sabía cómo enfrentar ese nuevo lenguaje interno. No había un nombre, no había un contacto real,
solo un recuerdo fugaz que de alguna manera se había incrustado en lo más íntimo de su ser. La rutina en la universidad y en la editorial tampoco ayudaba. Sus compañeros seguían con su vida normal: exámenes, conversaciones triviales, fiestas de viernes por la noche, pero ella se sentía desconectada, como si transitara en una dimensión paralela donde todo estaba teñido por aquella mirada que apenas había durado unos segundos. Se recriminaba a sí misma: es ridículo, Rebecca. No puedes construir una fantasía sobre una desconocida. No eres una adolescente soñadora, eres racional. Eres tú. Aún así, la lucha interna no se detenía. Esa tarde, buscando un refugio, se encerró en la biblioteca central de la universidad. Allí, entre estantes interminables y el olor a papel envejecido, siempre había encontrado una especie de calma. Desde niña los libros habían sido su refugio contra el dolor, contra la pérdida de su madre y la distancia de un padre demasiado ocupado. Entre páginas podía ser cualquiera: heroína, viajera, amante secreta. Podía ensayar emociones sin riesgo de sufrir de verdad, pero esta vez era distinto. Ni siquiera la ficción lograba apagar el incendio que le ardía dentro. Tomó al azar un libro de poesía, se sentó en una de las mesas más alejadas y comenzó a leer versos que hablaban de encuentros fugaces, de almas que se reconocen antes que los cuerpos, y sin querer, encontró un espejo cruel. El verso decía: a veces el destino se asoma en un instante y nos marca para siempre. Rebecca cerró el libro con brusquedad, como si las letras fueran un enemigo. Sintió la urgencia de llorar, pero se contuvo. Alzó la mirada y recorrió el salón. Nadie parecía mirarla. Todos estaban en su propio mundo, y sin embargo, ella estaba atrapada en el suyo. Fue en ese momento cuando su celular vibró. Era un mensaje de Eng. Rebe, nos vemos más tarde. Quiero contarte algo. Ella sonrió con ternura. Eng siempre había sido su sostén, su hermano de la vida. Pensó que quizás hablar con él le ayudaría a poner los pies en la tierra. Contestó: claro, en tu cafetería favorita. Esa noche, mientras caminaban juntos por las calles iluminadas, Eng hablaba con entusiasmo de un proyecto nuevo en su trabajo, de planes de viaje, de gente interesante que había conocido. Rebecca lo escuchaba, intentando sacudirse la tristeza, pero hubo un momento en que la conversación se volvió más íntima. A veces pienso, dijo él, que el amor aparece de golpe, sin que uno lo espere, que basta un segundo para que todo cambie. Rebecca se tensó. El universo parecía empeñado en repetirle la misma idea desde todos los ángulos. No lo sé, respondió, intentando sonar neutral. Creo que es más complicado que eso. Tú nunca, Eng la miró fijamente, curioso. ¿Nunca has sentido algo así? Ella dudó un instante. Había una respuesta que ardía en su lengua. Sí, hace unos días en un sueño, y todavía me persigue, pero no podía decirlo. No a él, no todavía. No mintió, bajando la mirada. Yo no creo en esas cosas. Eng sonrió, como si no se lo tomara en serio. Pues yo creo que tarde o temprano te va a pasar, y cuando pase, no vas a poder escapar. El corazón de Rebecca se encogió. Ya le había pasado, y justamente no sabía cómo escapar. De regreso a su apartamento, se detuvo frente a la librería pequeña de la esquina. En el escaparate había una edición antigua de Cumbres Borrascosas. Se sintió atraída y entró. Lo tomó en sus manos, acarició la portada. Era un libro sobre pasiones prohibidas, sobre amores que desgarran. Tal vez, pensó, estaba destinada a comprender a Cathy y a Cliff de una manera que nunca había querido. De vuelta en casa, se sirvió una copa de vino y comenzó a leer. Cada palabra era un golpe, cada descripción un reflejo de lo que temía, que había cosas que ni la razón más férrea podía controlar. Se quedó dormida en el sillón, con el libro abierto sobre el pecho, y un sueño lleno de imágenes de la desconocida del sueño. Soñó que la veía de nuevo, que sus manos se rozaban por accidente, y que ese contacto la incendiaba por dentro. Soñó que la besaba, que la abrazaba con desesperación, y que en sus ojos no había extrañeza sino reconocimiento. Al despertar, la mañana siguiente, tenía lágrimas en las mejillas y una convicción aterradora, por mucho que lo negara. Aquel instante había marcado su vida, y apenas era el comienzo. Capítulo 7. Ventanas abiertas. A veces el día entero parecía estar escrito a lápiz, como si alguien pudiera borrarlo y volver a trazarlo con otro pulso. Rebecca Armstrong miró su agenda por enésima vez, mientras el autobús avanzaba despacio por la Castellana. Tenía el portátil en la mochila, 2 manuscritos en la tote bag,
y una carpeta con notas del posgrado que debía repasar antes del seminario de la tarde. Entre la editorial y la universidad, había desarrollado una especie de coreografía silenciosa: subirse y bajarse de buses, anotar ideas al vuelo, corregir erratas en márgenes invisibles. Esa mañana había salido de casa con una frase retumbándole en la cabeza: no creo en el amor a primera vista. La repetía como si fuera una contraseña que la protegiera de un sistema desconocido. Aún recordaba el sueño: esa mujer sin nombre, de ojos profundos, sentada al otro lado del pasillo, un sueño que se había quedado adherido a sus días como briznas de otoño en la suela de los zapatos. No conocía a nadie así, no tenía un rostro nítido al que aferrarse, y sin embargo el eco del calor en el pecho, ese temblor absurdo, la obligaba a defenderse con palabras. No existe, se decía, fue solo un sueño. Entró a la editorial con el abrigo todavía húmedo por la llovizna y dejó el bolso junto a la mesa. Laura, su compañera, levantó la vista del correo y sonrió. «Llegas con cara de diccionario», bromeó. «Otro manuscrito que te pide auxilio». «2», contestó Rebeca, dejando caer los papeles. «Uno de romances en trenes europeos y otro de cartas que llegan por error. Si encuentro un flechazo en la página 1, juro que devuelvo el anticipo». «No seas cruel», dijo Laura riéndose. «A los lectores les encantan esas cosas». «A los lectores sí, a las correctoras que no creen en milagros, no tanto». Encendió su pantalla, abrió el documento y comenzó a subrayar muletillas, tiempos verbales mal concordados, adverbios que pesaban. Corregir era una forma de respirar. En la orilla del texto, donde el autor había intentado construir un amor instantáneo, ella dejaba notas precisas: mostrar, no declarar, menos grandilocuencia, ¿por qué se gustan? A veces se sorprendía escribiendo la misma pregunta en distintos párrafos. ¿Por qué? ¿Qué sostenía un latido? ¿Qué hacía que dos desconocidos decidieran en un minuto doblar su vida? No encontraba respuesta que no le pareciera un salto irresponsable. A media mañana, el editor pasó para recordar entregas. Después, un autor joven pidió por videollamada defender un capítulo. Rebeca escuchó con paciencia, propuso recortes, señaló repeticiones. Cuando colgó, se estiró en la silla y dejó que el cuerpo recordara que existía. Sobre el escritorio cayó una luz pálida y fría. Miró el reloj. Si quería almorzar y llegar con tiempo al campus, debía salir en 15 minutos. Se preparó un sándwich en la pequeña cocina de la oficina. Laura entró con su taza. «¿Hoy clase?» «Seminario de teoría de la edición», respondió Rebeca. «Evaluación de catálogo y políticas de lectura sensible. Presento el caso de una colección juvenil». «¿Te queda bien lo de presento?», dijo Laura, apoyándose en la encimera. «Siempre hablas como si el mundo fuera una mesa con piezas que hay que acomodar». Rebeca sonrió de lado. Ojalá lo fuera. El campus olía a tierra mojada y café. En el aula, el profesor dirigió el debate con preguntas filosas. Rebeca defendió su idea de que la corrección no debía borrar la voz del autor, sino afinarla. Hubo objeciones, comentarios, ejemplos. Cuando terminaron, guardó los apuntes con la satisfacción cansada de quien ha logrado decir exactamente lo que quería. Iba saliendo del edificio cuando vibró el teléfono. «Eng, tienes un minuto. Necesito contarte algo». «Rebeca, estoy entre la uni y la editorial. Cafecito en la esquina de siempre». «Eng, en 30. Te debo una historia». Sonrió. Enga Sabarit tenía el arte de irrumpir en su día como una canción conocida en la radio. Eran diferentes, y sin embargo, compartían una complicidad que sobrevivía a todo. A veces, Rebeca pensaba que la vida los había puesto juntos para equilibrarse. Él, un incendio que no teme arder. Ella, un mapa con rutas seguras. Llegó primero y eligió la mesa junto al ventanal. Desde allí se veían los paraguas pasar como flores negras. Sacó un bolígrafo y, casi sin pensar, escribió en la esquina de su cuaderno: «Ventanas, abren por fuera, ventilan por dentro». Le divertían esas miniaturas de pensamiento, que a veces aparecían cuando no las buscaba. Eng entró quitándose la bufanda con teatralidad. Llevaba la sonrisa en los ojos y un nervio en la voz. «Perdón la demora, la lluvia, el tráfico, mi destino trágico». «Te sientan bien los dramas», dijo Rebeca. «¿Qué pasó?» «Conocí a alguien», anunció, sin preámbulos, como quien deja una piedra preciosa sobre la mesa. Rebeca rodó los ojos, pero el gesto no tuvo filo. Era el tipo de frase que esperaba de él al menos una vez al mes. «Otra vez», bromeó. «Se enamoró de ti porque cruzaste la calle con estilo». «No seas grosera», hirió Eng,
pidiendo 2 cafés con la mano. Esta vez, es distinto. No sé explicarlo. Es tailandesa. Muy hermosa. La palabra se quedó suspendida entre ellos, como un hilo que tirara de algo antiguo. Tailandia. Rebeca lo miró con interés genuino. Sabía que la historia de la familia de Eng estaba llena de idas y vueltas, que la cultura tailandesa era para él una casa y un espejo. ¿Dónde la conociste? En una inauguración chiquita, una muestra de foto documental, dijo, apoyando los codos en la mesa. Entró con una amiga. No había mucha gente. Se paró frente a una serie de retratos de Bangkok, y se quedó mirándolos como si les hablara. Yo fui un descarado. Ya me conoces. Le comenté que uno de los fotógrafos tenía un error en la transcripción del barrio, y ella se rió. Me corrigió a mí, y me explicó el porqué, con esa calma. No sé, conversamos. Sentí que la conversación funcionaba. Rebeca quiso decir algo inteligente, pero se sorprendió escuchándolo en silencio, como si las palabras de Eng abrieran pequeñas ventanas en la tarde. Él siguió. Se llama Sarocha. Sarocha Chankima, me dijo Sarocha y noté que esperaba que preguntara cómo se pronunciaba. Se lo pregunté, claro, y se rió, como Sara y Ocho, dijo. Y yo me reí también porque era absurdo y perfecto. Habla un español suavísimo, con una cadencia dulce. No aparenta querer impresionar a nadie. Creo que eso me impresionó. Un leve latido extraño golpeó el pecho de Rebeca. Una vibración mínima. El nombre flotó un segundo más de lo necesario. No lo conocía. No tenía una historia que conectarlo con nada. Y sin embargo, lo anotó mentalmente con la prolijidad con la que subrayaba una frase en un texto. Sarocha. Y ya te enamoraste, dijo, buscando el refugio de la ironía. Cállate, sonrió Eng. No, o sí, o no sé, solo sé que quiero verla otra vez. Te dio su contacto. Eng hizo una mueca. No exactamente. Tuvimos que salir rápido por un tema de aforo, y yo perdí el momento. Sé el nombre, nada más, pero conozco a la curadora. Puedo preguntar, sin parecer un acosador, espero. Siempre puedes parecer encantador, y listo, dijo Rebeca. Es tu superpoder. Mi superpoder es reconocer la luz, replicó él con falsa solemnidad. Y esa chica tiene luz. No de foco, de lámpara cálida en una casa que te invita a quedarte. Rebeca se encontró sonriendo de verdad, no por la figura poética, sino por la ternura en la voz de su amigo. A veces envidiaba esa capacidad suya de reconocer el brillo y correr hacia él. Ella, en cambio, si veía luz parpadeante, buscaba el interruptor para apagarla antes de que la quemara. Suenas como un poema malo, lo pinchó. Y ya sabes lo que hago con los poemas malos. Los corriges, dijo Eng. Y por eso te amo. Se quedaron un momento en silencio, mirando a la gente pasar detrás del vidrio. La lluvia hacía resbalones en el cristal, como si la ciudad usara la tarde para borrar aristas. ¿Y tú?, preguntó él entonces. ¿Cómo estás, de verdad? El de verdad tenía la delicadeza de un dedo que toca una puerta cerrada. Rebeca dudó. Podía decir lo habitual: trabajo, clases, falta de sueño, o podía, por una vez, asomarse a la ventana recién abierta por la confianza. El sueño regresó sin pedir permiso. La mujer en el autobús, los rostros borrosos alrededor, el fuego suave en el centro del pecho. Dormí raro últimamente, admitió. Sueños tontos, un autobús, una mujer que no conozco. Nada más. Eng la miró con curiosidad y calidez. Eso no suena tonto. Suena a que tu cabeza trabaja cuando tú te niegas. Mi cabeza siempre trabaja, se defendió. La diferencia es que antes hacía listas, y ahora fabrica metáforas. Metáforas peligrosas, se burló con cariño. Te miro con cara de te lo dije. Ni se te ocurra, dijo Rebeca, y ambos rieron. El camarero dejó los cafés. El vapor subió entre ellos, como una escena que se deshace. Eng sopló la taza y cambió de tema con sensibilidad automática. Trabajo. Su madre pidiéndole que la visitara. El partido del sábado. Rebeca agradeció en silencio que supiera cuándo soltar la cuerda. Antes de despedirse, él le tocó la mano apenas. Si consigo volver a verla, te contaré. Y si no, haré lo que puedo. Confiar en que las buenas coincidencias no se agotan. Yo haré lo mío. Corregir al mundo para que no me rompa, dijo ella, con una sonrisa pequeña. Ventanas, Beck, dijo él, señalando el vidrio empañado. Abre alguna de vez en cuando. Volvió a la editorial para cerrar el día. El manuscrito de las cartas llegó a una escena en la que la protagonista se preguntaba si debía contestar a un remitente desconocido. No, anotó Rebeca. No, sin pistas. Dale motivos. Se quedó mirando esas dos palabras subrayadas. Dar motivos. No era eso lo que pedía siempre. Motivos para creer, para soltarse,
para admitir que la vida también se escribía con trazos espontáneos. Al salir ya era de noche. Caminó despacio bajo la lluvia fina hasta la parada. El autobús tardó más de lo esperado. Rebeca se entretuvo leyendo la lista de paradas como si fueran nombres de capítulos. Cuando por fin subió, estaba lleno. No pensó en sueños. Se agarró a la barra, respaldó la mochila y dejó que el balanceo la arrullara. Intentó no mirar a nadie en particular, pero su mirada, indisciplinada, se detuvo en los perfiles, en los gestos, en la ropa mojada de desconocidos que venían de vidas que no conocería. No había ninguna mujer de ojos profundos al otro lado del pasillo. No la esperaba, tampoco. Se acarició la muñeca, un gesto aprendido para calmar la mente, y se obligó a pensar en el seminario del martes, en los plazos de entrega, en el capítulo 8 del manuscrito que debía revisar. Aún así, un hilo finísimo de electricidad recorrió el aire, como si el autobús recordara el sueño mejor que ella. Bajó 2 paradas antes para caminar el último tramo. Le gustaba mojarse un poco, sentir la piel despierta. En el portal, el portero le hizo el gesto cómplice de siempre. Subió por las escaleras con los zapatos húmedos, y, ya en casa, colgó el abrigo, dejó el bolso en la silla y encendió una lámpara. La luz cálida, muy parecida a la que Eng había descrito sin saberlo, le dibujó un refugio en el salón. Sacó el cuaderno y escribió, sin censura. Eng ha conocido a Sarocha, tailandesa, hermosa, dice él. Hermosa suena a distancia. A mí me visitó una mujer sin nombre en un sueño. Tal vez las vidas tocan primero por los bordes. Nombres en terceras personas, figuras borrosas, historias contadas en una mesa, lluvia detrás del vidrio. Tal vez el mundo, a veces, abre ventanas, y espera que uno entienda que no todas son para mirar hacia afuera. Algunas dan a una habitación que no sabías que tenías. Cerró el cuaderno. Se preparó una sopa, puso música bajita, respondió correos. Al acostarse, dejó el teléfono en modo avión como todas las noches. La oscuridad no estuvo quieta. Se movió con discretos latidos de un lado a otro, como si el sueño estuviera tomando impulso. No soñó con el autobús, soñó con una galería pequeña, con fotografías de una ciudad que no conocía. Soñó con una mujer riendo al pronunciar su propio nombre para un desconocido, como si ese gesto sencillo fuera ya una promesa. Y aunque no veía su rostro, escuchó algo parecido a una melodía al fondo, la cadencia de una lengua que aprendía a entrar en su vida. Despertó antes de la alarma, con el cuerpo atento. En la cocina, mientras el café se hacía despacio, se sorprendió sonriendo. No sabría decir por qué. Tal vez por Eng, por su entusiasmo. Tal vez porque, de pronto, la mañana no parecía estar escrita a lápiz, sino con tinta que no asustaba. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del pasillo. No fue severa. No se dijo no creo. Solo se acomodó el cabello, se aseguró de llevar el paraguas, y pensó en la frase que había apuntado en el café. Ventanas, abren por fuera, ventilan por dentro. La ciudad la esperaba igual que siempre, pero a Rebeca se le ocurrió que, quizá, lo que estaba cambiando no eran las calles, ni los horarios, ni las tareas, sino la manera en que el aire entraba en su casa. Una ventana apenas, un nombre nuevo flotando en una conversación, un sueño que no tenía prisa. No lo sabía, no podía saberlo, pero aquel día en que su mejor amigo le habló de una chica tailandesa muy hermosa, fue el primero en que algo dentro de ella dejó de cerrarse del todo, como si, sin darse cuenta, hubiera movido un cerrojo medio centímetro. No era rendición, era un ajuste minúsculo en el mecanismo, la clase de ajuste que, con el tiempo, permite que la puerta gire sin chirriar. Se colgó la mochila, tomó la tote con los manuscritos y salió. La mañana olía a papel y a lluvia, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, parecía tener un borde menos cortante. Afuera, las ventanas de los edificios brillaban todavía húmedas. Rebeca caminó hacia la parada con paso parejo, sin saber que, más adelante, en otra línea distinta, y en otro día cualquiera, el sueño y la realidad iban a rozarse por primera vez. Por ahora, alcanzaba con abrir un poco, con dejar que entre aire, con escuchar, en la voz de su mejor amigo, el anuncio de algo que todavía no necesitaba nombre. Capítulo 8. El hilo rojo de Sarocha. Sarocha Chankima siempre había sentido que el mundo le hablaba en susurros, a veces en forma de imágenes fugaces, otras en sensaciones inexplicables, que la guiaban a tomar decisiones,
que parecían irracionales para cualquiera que la rodeara. Sin embargo, para ella eran certezas, como aquella intuición que la llevó, hace más de un año, a dejar Tailandia junto a Nam, su amiga de toda la vida, para cruzar medio planeta y comenzar una nueva etapa en un país lejano cuyo idioma apenas entendían. Su familia jamás lo entendió. Venía de una casa marcada por el confort, la tradición y la disciplina, donde el futuro ya estaba cuidadosamente diseñado para ella. Una carrera segura en la empresa de su padre, compromisos sociales y un matrimonio que en algún punto le presentarían como natural. Pero desde pequeña, Sarocha había sentido que no encajaba en esas paredes doradas. Amaba el arte, la pintura, las esculturas y los silencios de los museos. Y más aún, amaba los relatos antiguos, especialmente aquella leyenda japonesa y china que había adoptado como propia, la del hilo rojo del destino. No era solo una fábula romántica para ella, era una convicción. Estaba convencida de que su vida estaría unida por un lazo invisible a alguien, y que ninguna distancia ni circunstancia impediría que ambas almas se encontraran. Quizás por eso aceptó venir a este país, porque sentía que en algún punto de la geografía del mundo, ese hilo tiraba de ella con fuerza. Los primeros meses en la ciudad fueron un torbellino de aprendizajes. El español era un reto complejo, pero tanto ella como Nam se sumergieron en él con la disciplina que siempre las había caracterizado. Vivían en un apartamento luminoso, cerca de una plaza donde los domingos se instalaba un pequeño mercado de flores. Sarocha solía perderse en ese lugar, recorriendo los colores y los aromas con la mirada curiosa, intentando atrapar con su cuaderno de dibujo los gestos de la gente. Pero lo que más la sorprendía era otra cosa. En las noches, desde que había llegado, comenzó a tener sueños extraños. En ellos aparecía una mujer de cabello castaño, de ojos expresivos, siempre en paisajes difusos, como si la memoria onírica se negara a darle contornos nítidos. No recordaba su voz, pero sí el sentimiento que despertaba, una mezcla de ternura y anhelo, como si esa mujer fuera la respuesta a preguntas que nunca había podido formular. Aquellos sueños no desaparecían al despertar, al contrario, se quedaban adheridos como un eco en su pecho, recordándole que había algo, o alguien, que aún no había llegado a su vida. Fue en medio de esa expectativa sutil que conoció a Enga Sabarit. El encuentro se dio en una galería de arte, en el centro de la ciudad. Sarocha había acudido para ver una exposición de artistas emergentes. Mientras observaba una instalación de luces suspendidas, notó a un joven que, a diferencia de los demás visitantes, no miraba la obra, sino a la gente que se detenía frente a ella. Le llamó la atención la manera en que parecía más interesado en las reacciones humanas que en la pieza en sí. Cuando se cruzaron las miradas, Eng sonrió con una simpatía franca. No fue difícil iniciar una conversación, pues él hablaba tailandés, aunque con un acento distinto. Le contó que había vivido en Bangkok durante un tiempo, y que conocía algunas expresiones que la hicieron reír. A partir de ese instante, la charla fluyó con naturalidad. Sarocha lo percibió como alguien encantador, atento, y con una chispa de humor que le resultaba agradable. Hablaron de la exposición, de la ciudad, de sus experiencias en el extranjero. Ella pensó que era un muchacho interesante, pero nada en su interior se movió con la fuerza de esos sueños que la perseguían. No sintió ese tirón invisible del hilo rojo, solo una simpatía cálida. Unos días después, recibió una llamada suya. No recordaba haberle dado su número, pero Nam le explicó que seguramente lo había conseguido por contactos comunes de la galería. No le molestó. Al contrario, le pareció un gesto curioso. Aceptó encontrarse con él para tomar un café, más por cortesía que por verdadera emoción. Esa tarde, Eng la miraba con una intensidad distinta. Para él, la conversación, las risas compartidas y los silencios parecían teñidos de un inicio prometedor, como si hubiera descubierto en Sarocha a alguien que podía transformar su vida. Ella lo notó. Sus ojos lo decían todo, pero en su interior, un murmullo insistente le recordaba que su destino no estaba allí, no con él, y aún así, no quiso cerrarle la puerta. No había nada de malo en compartir momentos con un nuevo amigo. Mientras Eng sentía que cada encuentro lo acercaba al amor, Sarocha intuía que era solo un desvío en el camino hacia quien realmente esperaba. Cuando esa noche regresó a su apartamento, encendió una vela, abrió su cuaderno de dibujos, y sin proponérselo, trazó el rostro difuso de la mujer de sus sueños. No sabía su nombre, no conocía su vida,
pero estaba convencida de algo. El hilo rojo la guiaría hasta ella. Capítulo 9. Ecos cruzados. Rebeca nunca había esperado que Anne llegara con esa energía desbordante, tan distinta de la rutina de su día a día. Era un viernes por la tarde, y habían quedado en su cafetería habitual, la que siempre estaba medio vacía a esa hora y olía a café recién molido y libros antiguos. Rebeca se sentó primero, acomodó sus apuntes sobre la mesa, y se perdió unos segundos en el vapor que subía de su taza de té, intentando despejar la cabeza de la jornada en la editorial y del posgrado. Cuando Anne apareció, con la bufanda aún húmeda por la llovizna, su sonrisa era tan amplia que Rebeca sintió un pequeño escalofrío sin saber por qué. Había algo en él que siempre lograba traspasar sus defensas, una especie de magnetismo inocente que era imposible de ignorar. «Beck», exclamó Anne, mientras se sentaba frente a ella. «No sabes lo increíble que fue hoy». Rebeca lo miró con leve curiosidad. Ya lo conocía suficiente como para anticipar que lo que estaba a punto de contarle iba a estar lleno de entusiasmo, tal vez un poco exagerado. «¿Qué pasó?», preguntó, tratando de mantener la voz neutral. «Exposición, galería, café secreto de artistas». Anne rió, inclinándose hacia adelante como quien comparte un tesoro. «Me encontré con Sarocha otra vez». El nombre hizo que un hilo invisible se tensara en el pecho de Rebeca. Sintió un calor extraño, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no podía explicar. Movió la cabeza, intentando sonreír sin que la voz le temblara. «Ah, sí, qué bueno». «Sí, sí», continuó Anne, ajeno a su reacción. «Fuimos a un café cerca del museo, y hablamos de todo. La exposición, la ciudad, la música. Creo que nunca me había divertido tanto conversando con alguien. Y no es solo eso», agregó, con los ojos brillantes. «Siento que podemos hablar de cualquier cosa. Y lo más loco es que creo que es de esas personas que cambian algo en ti». Rebeca se quedó en silencio un instante, dejando que sus manos se cerraran alrededor de la taza de té. La palabra cambiar resonó en su interior de una forma extraña, como si golpeara una campana que llevaba mucho tiempo callada. No entendía por qué sentía esa punzada de incomodidad, esa mezcla de curiosidad y un miedo inexplicable. «Me alegro por ti», Anne dijo finalmente. «Suena como si la pasaras muy bien». «Lo pasé increíble», insistió él, sin percibir el leve temblor en la voz de Rebeca. «Y creo que esto va más allá de una simple amistad. No sé, quizá estoy delirando, pero siento algo distinto, algo fuerte». Rebeca sonrió con suavidad, intentando disimular el revuelo que sentía. En el fondo, no podía evitar sentir celos de algo que ni siquiera existía entre ellos de manera tangible. No entendía por qué su corazón reaccionaba así ante la descripción de una desconocida. No había lógica, solo un presentimiento que le resultaba desconcertante, y al mismo tiempo, un poco doloroso. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sarocha se acomodaba en el sofá del apartamento compartido con Nam. Las luces de la tarde se colaban por las cortinas, dibujando líneas cálidas sobre las paredes blancas. Tenía el teléfono en la mano y, aunque no lo había marcado, su mente repasaba una y otra vez los momentos con Anne. Nam dijo finalmente, dejando escapar un suspiro. «Hoy salí con Anne». Nam, que estaba sentada cruzando las piernas sobre el sillón, levantó la mirada con interés. «¿Cómo te fue?» «Bien, agradable», respondió Sarocha, tratando de poner palabras precisas a lo que sentía. «Es simpático, divertido. Me gusta pasar tiempo con él, pero siento que lo estoy ilusionando sin querer. No quiero que piense que hay algo más entre nosotros». Nam sonrió, ladeando la cabeza con esa calma que siempre tenía. «Sarocha, relájate un poco. No estás obligada a sentir algo que no sientes, y tampoco es tu culpa si él empieza a pensar que hay algo más». «Lo sé, pero», Sarocha vaciló, «no quiero que sufra. Es encantador, y sería fácil para cualquiera enamorarse de él. Incluso yo a veces siento que es cercano, que lo quiero, pero no así». Nam se levantó y se sentó junto a ella, apoyando un brazo en el respaldo del sillón. «¿Sabes qué? Disfrútalo. No lo veas como un riesgo ni un problema. Simplemente sigue saliendo con él, conociéndolo. ¿Quién sabe? Tal vez te sorprendas y termines enamorada, o tal vez no. Lo importante es que estés abierta al tiempo, a la amistad, a los pequeños gestos que hoy parecen nada y mañana podrían significar mucho». Sarocha reflexionó sobre esas palabras. Era cierto. Con Anne, podía ser ella misma, sin sentir la necesidad de medir sus gestos. Podía reír y hablar sin pensar en cómo sería interpretada. «Tal vez tenga razón», dijo finalmente,
dejando escapar un leve suspiro. No hay que adelantarse a los sentimientos. Lo único seguro es que ahora me gusta pasar tiempo con él, como amigo, y eso no es poco. Nam sonrió con complicidad, acercándole la mano por un instante. Exacto. Todo lo demás llegará, si tiene que llegar. Sarocha dejó el teléfono a un lado y se recostó en el sofá, contemplando el cielo teñido de naranja a través de la ventana. No sabía qué traería el futuro, pero sentía que había tomado la decisión correcta. No cerrar el corazón, no imponer expectativas, solo vivir lo que llegara con libertad y calma. El hilo rojo podía esperar. Su destino estaba en marcha, y aunque aún no conocía a la mujer de sus sueños, tenía la certeza de que algún día, de alguna manera, ese encuentro ocurriría. Esa noche, mientras Rebeca regresaba a su apartamento después de escuchar a Eng narrar su día, no pudo dejar de pensar en la historia que acababa de contar. Cada risa de él, cada gesto, cada palabra sobre Sarocha, la removía por dentro de una manera que no comprendía. ¿Por qué sentía esa punzada extraña? ¿Por qué su corazón se inquietaba sin razón? Se sirvió un vaso de agua, se sentó junto a la ventana, y dejó que el frío de la ciudad entrara un poco en la habitación. Observó cómo la luz de los faroles se reflejaba en los charcos de la calle. Solo sentía un vacío, una curiosidad, y un miedo sutil que la obligaba a mirar más allá de lo evidente. Mientras el reloj avanzaba silencioso, Rebeca comprendió que su mundo, cuidadosamente ordenado, comenzaba a llenarse de grietas diminutas por donde la vida podía colarse, inesperada, silenciosa, inexorable. Y al otro lado de la ciudad, Sarocha, con la calma de quien confía en el tiempo y en las señales, cerraba los ojos y sonreía, sin saber que en algún punto, muy pronto, su camino y el de Rebeca comenzarían a acercarse, cruzándose en un lugar donde los sueños, la intuición y la realidad comenzaban a confundirse. Capítulo 10. Cruce de destinos. El autobús avanzaba lentamente por la avenida mojada por la lluvia reciente. Rebecca Armstrong se acomodó junto a la ventana, con la mochila, apoyada en las rodillas, y los auriculares apenas susurrando música de fondo. Había sido un día largo, correcciones, reuniones, un par de clases que se habían extendido más de lo previsto. Aún así, un sentimiento difuso la acompañaba, como si el aire mismo le recordara que algo estaba cambiando. Se ajustó la bufanda y miró por la ventana. La ciudad se reflejaba en el cristal húmedo, edificios y luces mezclándose con su propio rostro. Intentó concentrarse en las notas que tenía abiertas en el portátil, pero la vista se le escapaba a los rostros que subían y bajaban del bus. Algunos se sentaban cerca, otros permanecían de pie, abrazando las barras con manos enguantadas o temblorosas. Fue entonces cuando la vio. No fue un reconocimiento consciente al principio, solo un instante, un parpadeo, un choque de sensaciones que la dejó muda. Una mujer joven, de cabello oscuro y rostro sereno, se movía por el pasillo con la calma de quien pertenece a ese espacio y a ninguno a la vez. Sus ojos se cruzaron por un breve segundo, y algo en ellos hizo que Rebeca sintiera un latido inesperado en el pecho. No entendía por qué su corazón se había acelerado. No conocía a esa persona, y aún así había una familiaridad que desafiaba toda lógica. El tiempo pareció ralentizarse. Cada detalle se amplificó. La manera en que la luz de la ventana caía sobre su rostro, el suave temblor de su mano al sujetar la barra, la curva de sus labios mientras sostenía un pequeño bolso de cuero. Rebeca sintió un escalofrío que subía desde la nuca hasta la punta de los dedos. Era como si algo que había estado esperando toda su vida, pero que nunca había sabido cómo nombrar, hubiera surgido de repente frente a ella. No hubo palabras, ninguna sonrisa forzada, ningún gesto obvio. La mujer simplemente se sentó a un par de filas, mirando por la ventana con atención tranquila. Rebeca bajó un poco la mirada, respirando con cuidado, intentando procesar la intensidad de aquel impacto silencioso. En su mente surgió un recuerdo, un sueño, una imagen que había tenido semanas atrás, donde una mujer similar aparecía sin nombre, en un lugar difuso, y dejaba un eco en su pecho. Ahora, por primera vez, la veía en la realidad, y aunque no lo sabía, algo dentro de ella había cambiado para siempre. En otra parte del autobús, Sarocha Chankima avanzaba hacia un asiento vacío junto a la ventanilla. Su mente estaba ocupada con pequeños pensamientos cotidianos. La compra pendiente, un café que quería preparar al llegar a casa, las notas de español que había repasado esa mañana. Todo parecía ordinario, predecible,
hasta que sus ojos se toparon con alguien que la dejó sin aliento. No había reconocimiento consciente. No sabía su nombre ni de dónde surgía esa sensación, pero cuando su mirada se cruzó con la de la mujer sentada cerca de la ventana, un escalofrío recorrió su espalda. Fue un instante suspendido, una conexión silenciosa que ningún sonido pudo medir. Sarocha se sorprendió por la intensidad del efecto que aquel encuentro le provocaba. Su corazón, acostumbrado a sueños vagos y presagios difusos, reaccionó con un latido irregular, como si reconociera algo que la mente aún no comprendía. Era familiar y extraño al mismo tiempo, como si aquella mujer existiera en algún rincón secreto de su memoria, una figura difusa que había visitado sus sueños en los últimos meses. Trató de desviar la mirada, fingiendo concentración en su bolso y en las notas que llevaba, pero algo la retenía. Sus ojos se escapaban una y otra vez hacia la mujer de cabello castaño, tratando de descifrar la sensación que la atravesaba. No era curiosidad común ni interés superficial, era un reconocimiento instintivo, profundo, casi doloroso por su intensidad. Sarocha se acomodó en el asiento, intentando calmar el pulso acelerado, mientras una idea fugaz cruzaba su mente. El hilo rojo. Recordó la leyenda que siempre había llevado consigo, esa que hablaba de almas destinadas a encontrarse, unidas por un hilo invisible que resistía la distancia, el tiempo y las circunstancias. Por un instante, creyó sentir que ese hilo vibraba entre ella y la desconocida frente a la ventana. Rebeca no se movió, atrapada en el vértigo de la presencia que la miraba, sin atreverse a acercarse, a hablar, a romper el momento. Cada detalle se grababa en su memoria. La forma en que la luz acariciaba el cabello oscuro, la postura relajada, la serenidad que emanaba sin esfuerzo. Algo en ella era familiar y, sin embargo, completamente nuevo. Era como reconocer una melodía que solo había oído en sueños, sin recordar la letra. Sarocha, por su parte, sentía una mezcla de sorpresa y fascinación. No entendía por qué aquella mujer le provocaba una sensación tan intensa, ni por qué un simple cruce de miradas podía alterar su respiración. Solo sabía que algo se había activado dentro de ella, una alerta silenciosa, un recordatorio de que el destino, de alguna manera, comenzaba a mover sus piezas. No hubo palabras, ninguna interacción más allá de los ojos, que se encontraron y sostuvieron por unos segundos que parecieron eternos. El autobús siguió su camino, con el murmullo de pasajeros, el roce de paraguas, y el ritmo monótono de la ciudad que continuaba su curso. Sin embargo, dentro de ambas, algo había cambiado para siempre. Cuando la parada de Rebeca llegó, se levantó lentamente, aún con el corazón latiendo de manera irregular. Echó un último vistazo por encima del hombro. La mujer seguía allí, ajena a su reacción, mirando el paisaje urbano con calma. Rebeca bajó del autobús y caminó hacia su destino, sintiendo que la vida, tal vez por primera vez en mucho tiempo, se había vuelto impredecible. Sarocha permaneció sentada, con la cabeza apoyada ligeramente en el respaldo, tratando de ordenar los pensamientos que el breve encuentro había desatado. Respiró profundo y, aunque no podía explicarlo, una certeza se instaló en su interior. Ese encuentro no era casualidad. Algo, invisible y persistente, las había unido en ese instante, marcando el inicio de un vínculo que aún no comprendían, pero que ninguna podría ignorar. Mientras el autobús continuaba su recorrido, ambas mujeres caminaban por senderos distintos, pero un hilo invisible comenzaba a entrelazar sus vidas. Sin palabras, sin contacto físico, el encuentro había dejado una marca indeleble en su memoria y en su corazón. Y aunque ninguna lo sabía, desde ese momento, sus destinos empezaban a girar alrededor del mismo eje, acercándose inevitablemente, paso a paso, hasta que el tiempo, el espacio y los encuentros futuros los obligaran a reconocerse por completo. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.